bendiciones para todos. Y quiero comenzar con ustedes este tema. Recuerde que estamos en la serie Las bendiciones por ayudar a los pobres. Y estamos con este tema conectado con todos ustedes que están en casa también. La empezamos el domingo pasado. Y el domingo pasado fue nuestro aprendizaje número 1. Pero hoy tenemos el aprendizaje número 2. Y el aprendizaje número 2 tiene por tema: si ayudas al pobre, te irá bien. Diga conmigo: si ayudas al pobre, te irá bien. Y vamos a ver esta mañana con toda nuestra familia, nuestros amigos, aquellas personas que han sacado el tiempo para oír la palabra, para orar con nosotros. Que Dios les bendiga. Desde el Ministerio Carisma para la Cosecha le enviamos un caluroso saludo y una grata bendición. Y vamos al aprendizaje de esta mañana. El aprendizaje número 2: si ayudas al pobre, te irá bien. Y vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 27. Proverbios 28, versículo 27. En Proverbios 28, versículo 27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Voy a leerlo una vez más. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Que Dios bendiga su palabra. El día de hoy, en el aprendizaje número 2, cuyo tema es: si ayudas al pobre, te irá bien, te advertiré por qué a usted no se le debe ocurrir ignorar el sufrimiento de los pobres. ¿Sabes qué ocurre si nosotros ignoramos a los pobres? La Biblia dice que si nosotros ignoramos a los pobres, nos empobreceremos también. Ayudar al pobre puede ser tu más grande bendición, pero el ignorarlo puede ser tu más grande fracaso. Mejor dicho, si nosotros decidimos ayudar al necesitado, al menesteroso, al hambriento, a nosotros nos va bien, te va bien. Y es por eso muy importante cómo nosotros podemos colaborar. Cuando uno habla de dar al necesitado, de dar al pobre, inmediatamente son muchos los que dicen: no tengo para mí. ¿Cómo dar a otros? Pero si uno entiende lo importante que es esta parte de la generosidad, en este instante usted saldría a buscar a aquellos que tienen menos de lo que usted posee. Saldría a buscar a aquellos que tienen menos de lo que usted posee. ¿Sabes por qué muchos cristianos no salen de su día malo? No salen de su pobreza, no salen de su necesidad, de su aflicción, porque se han olvidado de los más necesitados que ellos. Y por eso este día yo quiero hablar con ustedes al corazón y quiero inspirarlo con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y por eso comenzamos leyendo en el libro de Proverbios. En este aprendizaje número 2, si ayudas al pobre, te irá bien. Quiero tocar algunos aspectos que te van a ayudar a entender que este conocimiento está extraído en su mayoría del libro de Proverbios. El libro de los Proverbios está lleno con escritura que muestran claramente que Dios ama a los necesitados, que Dios ama a los pobres, y Dios se ofende cuando sus hijos son indiferentes con ellos. Es por eso que voy a hablarle primeramente, número 1, voy a hablarle las consecuencias de ignorar el sufrimiento de los pobres.
¿Cuáles son las consecuencias? Para poder entender, es necesario comprender que el que no da a los pobres puede terminar pobre él mismo. El que les niega ayuda al necesitado se arriesga a que los pobres lo maldigan o hablen a Dios mal de él. Y como Dios escucha a los pobres, no le va a ir bien. Lo primero que quiero decirles es lo siguiente: la ayuda que se niega al pobre se te negará a ti, primeramente. Número uno, para que usted tenga presente, si usted niega la ayuda a un necesitado, a usted también se le negará. Esta escritura es una consecuencia de ignorar el sufrimiento de los pobres. Por eso Proverbios 21:13 dice: quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Si tú niegas la ayuda a una persona necesitada, el día que tú clames, el día que tú pidas, también te la negarán. Por eso es importante que nosotros podamos ayudar, tal vez, a aquel que tiene menos posibilidades que nosotros, y extender la mano, porque cuando tú pidas, también te darán. Quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se lo dará. Porque hay una ley en el mundo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. La segunda cosa es: oprimir al pobre trae pobreza. Cuando se oprime al pobre, eso trae pobreza. El libro de Proverbios capítulo 22 versículo 16 dice, Proverbios 22, 16 dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, claramente se empobrecerá. Claramente se empobrecerá. Todo el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, esa persona se va a empobrecer. Oprimir al pobre entonces trae pobreza. Si tú como persona comienzas a oprimir a alguien más necesitado que tú, usted va a terminar en problemas. Lo tercero que quiero decirle es que invisibilizar al pobre trae maldición. Te maldice. Es decir, apartar los ojos de las personas necesitadas. Y muchas veces nosotros queremos cerrar nuestros ojos al que está padeciendo hambre, al que está sufriendo. Pero la Biblia dice que si nosotros apartamos nuestros ojos como creyentes, como cristianos, de las personas que padecen necesidad, nosotros vamos a obtener maldición. Proverbio 28, 27 dice, mas en la segunda parte del versículo dice: mas el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes quieren obtener maldiciones? Ninguno quiere. Pero ¿qué pasa? Si no queremos atender las necesidades del hambriento, si no queremos atender las necesidades de aquel que está padeciendo, y como cristianos no hacemos nada al respecto, entonces dice que nosotros vamos a tener muchas maldiciones. Número 4, despreciar al pobre se cuenta como pecado. Como pecado. Así se cuenta. Es un pecado, dice la escritura en Proverbios 14, 21, para los que están en casa tomando nota. Dice: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Dichoso. Pero es un pecado despreciar al prójimo, a tu amigo, a tu hermano, aquel necesitado. La palabra prójimo significa el más cercano. Puede ser tu vecino. Está padeciendo necesidad, pero usted no lo ayuda. Necesita a alguien que sirva de guía para ayudar a gestionar alguna situación. La Biblia nos enseña y dice:
Dichoso el que se compadece de los pobres. En Proverbios 14, 21. Y número 5. Quitarle al pobre es ofensa a Dios. Cuando se le quita al pobre la salud, la educación, cuando se le quita al pobre el vestido, el alimento, la escritura nos dice en Proverbios 14, 31, usted lo puede buscar en su Biblia. Dice Proverbios 14, 31, quien le quita todo al pobre ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. Es un llamado, realmente es un llamado a buscar a Dios. Es un llamado a pensar en el necesitado. Es un llamado realmente a ser misericordioso, a ser generoso. En este mundo materialista en el que nosotros vivimos, a veces pensamos que solo nosotros necesitamos, pero hay personas que tienen mucho más necesidad que usted, que yo, y que nosotros de lo que tenemos podemos solventar, podemos aliviar el dolor, podemos empezar a pensar en lo que ellos necesitan y compartir de lo que Dios nos ha dado. Porque la primera parte de Proverbios 14, 31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. De hecho, la palabra afrenta es usada como sinónimo de deshonor, de agravio, de desprecio. Cuando uno desprecia a un pobre, cuando uno desprecia a una persona necesitada, cuando uno tiene deshonor hacia el necesitado, eso que uno hace hacia las personas necesitadas, realmente lo está haciendo a Dios. A Dios. Y por eso nosotros necesitamos pensar cómo estamos viviendo. Muchas veces pensamos que los que tenemos necesidad somos nosotros. Dice, ¿cómo voy yo a dar de lo que tengo? Recuerden que hubo una ocasión en que había una multitud hambrienta. 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Pero había un niño allí que tenía una lonchera, que tenía para su desayuno, para su merienda. Bueno, tenía algo así, había en ese lugar como unos panes unos dos panes y unos peces. Pero se oró, y Jesús oró, y de lo poco que había hubo multiplicación. ¿Y por qué hubo multiplicación? Porque cuando se da, el Señor multiplica lo que tenemos. Cuando se da, el Señor te prospera a ti de una manera especial. Y número 6, burlarse del pobre es un insulto al Creador. Tú no puedes burlarte del pobre, de aquel que padece, de aquel que tiene hambre. Proverbios 17:5 dice, y es una cita que dice que quien se burla del pobre es un insulto a Dios. Y en Proverbios 17:5, allá en casa, usted puede buscarlo, dice: los que se burlan del pobre insultan a su Creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Cada vez que alguien menosprecia al pobre, menospreciar al pobre, hay una palabra que yo les he enseñado, que creo que es la palabra aporofobia, y es como rechazo al pobre. Es aquella persona que quiere invisibilizar al pobre y tal vez despreciarlo, atentar contra el pobre. Y ahí el mundo está lleno de ese tipo de personas que no quieren vivir lo más lejos que puedan de los necesitados y no se inmutan los padecimientos de las demás personas. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero otra de las cosas tremendas que debemos tener en cuenta es, que es el punto número 7, de la retribución que uno tiene por ignorar al pobre, es que la Biblia dice en Proverbios 22, versículos 22 y 23, dice: quien despoja al pobre, Dios lo despojará de su alma. Lo voy a repetir: quien despoja al pobre, Dios le despojará de su alma. Y esto es terrible, lo que le puede pasar a alguien que
Se roba el dinero de la salud de los necesitados, del alimento de los estudiantes, de la educación. Dice que Dios le despojará de su alma. ¿Dónde lo dice, pastor? Anótenlo para que se lo manden a los políticos corruptos. Este versículo, Proverbios 22, 22 al 23 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Dios juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Entonces, robar al pobre, todos esos que se jactan, no se preocupen, llegará un momento en que su alma, el alma de los corruptos, será despojada y tendrán que rendirle cuentas a Dios. Les he dado 7 cosas posibles que pueden ocurrir a las personas que no piensan en el pobre, sino que por el contrario se olvidan de él y cierran la puerta a ayudarla. Nosotros tenemos que ser creyentes que nos compadezcamos de aquellos que tienen hambre, que tienen necesidades. Y por eso esta es una iglesia que a través de su proyecto social sirve a los más necesitados. Tenemos aquí cerca de 600 familias de que todos los meses reciben, ahorita desde que empezó, desde el año pasado, desde marzo del 2020 hasta esta fecha, hemos entregado cerca de 600 mercados cada mes para cada una de esas familias vulnerables. Y hemos visto cómo han salido adelante a través de todo lo que la iglesia hace, porque hemos creído que si nosotros servimos y ayudamos, Dios nos bendice a nosotros. Y por eso usted debe orar para que la bendición de Dios caiga sobre tu familia, sobre tu casa, cuando tú has sido generoso y cuando tú practicas la generosidad. Y esta parte de la generosidad se ha ido perdiendo en el tiempo actual. Por eso, de la maldad del hombre, del pecado del hombre, de la corrupción del hombre, de todo lo que se vive y todo lo que los diarios y la televisión nos muestra, de cómo se roban el dinero que debe ir a la salud, a la educación, al bienestar de los más necesitados. Pero también tengo que decirle que aquellas personas que ayudan a los pobres pueden recibir bendición. Ahora prepare su corazón para recibir buenas nuevas. Lo primero que te va a ocurrir, lo primero que le va a ocurrir a usted que me está escuchando en casa, es que si usted ayuda a los pobres, al hambriento, al necesitado, al que no tiene vestido, usted se convierte en un vocero, levanta la voz por ello. ¿Sabes qué va a pasar contigo? Deuteronomio 15:10 dice lo siguiente, puede buscarlo. Deuteronomio capítulo 15 versículo 10 dice: sin falta le darás al pobre y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenda. ¿Cuántos de ustedes, levanten sus manos, cuántos de ustedes quieren que el Señor le bendiga en todo aquello que ustedes hagan? ¿Cuántos de ustedes que están allá en casa, en el lugar de trabajo, quieren que todo aquello donde usted ponga su mano, usted sea prosperado, usted sea bendecido? La Biblia dice que tú serás bendecido en todo lo que emprendas. En todo lo que emprendas vas a ser bendecido. En todos tus hechos vas a ser prosperado. ¿Por qué? Por no dar de mezquino corazón. No es simplemente dar, sino cuál es la actitud que tenemos al dar. Y la Escritura nos advierte y nos dice: oye, no des con mezquino corazón. ¿Y qué es un mezquino corazón? Es aquel que simplemente da para salir del paso. Es solamente aquel que da para ser visto. O es aquel que, pudiendo dar mucho más de lo que ha dado, es duro, es tacaño y no da lo que realmente puede dar. Y la primera bendición es que serás bendecido en todo aquello que emprenda. Lo segundo que te va a pasar si usted
dispone su corazón a partir de este momento, lo segundo que te va a ocurrir es que todo bien que tú hagas por el pobre, por el necesitado, te lo va a pagar Dios. Dios te lo paga. Y tú te preguntarás, ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Todo bien al pobre te lo paga Dios. Todo bien. Cualquier vaso de agua, cualquier mercado, cualquier vestido que usted dé, que usted entregue, si usted apoya la causa del necesitado, si usted es de aquello que se vincula en cada acto de generosidad, la Biblia dice que usted le está prestando a Dios, y que el bien que usted ha hecho se le volverá a pagar. Dios no se queda con nada, y Dios es buena paga. Y yo creo que Él se merece un aplauso, porque Él realmente es buena paga. Lo tercero que te puede ocurrir y que te va a ocurrir es que la generosidad hacia el necesitado, hacia el pobre, trae bendición. Todos deseamos ser bendecidos y deseamos tener bendición. Pero si usted quiere detonar una bendición tan grande, cada vez que venga a la casa de Dios, traiga por delante un mercado, traiga por delante una ofrenda de amor para contribuir con la labor que se hace, con lo que se da, con lo que hace la iglesia. Y venga, y esto va a bendecir tu vida. Deje de estar pensando que usted es el que necesita, y de eso que tú tienes, de lo poco que usted tiene, saque, aparte algo. Diga, voy a partir esto que me ha llegado, esto extra, o del recurso. Porque a veces pensamos que no me alcanza, pero si no das, mucho menos te va a alcanzar. Yo creo que llegó el momento que nosotros los cristianos comencemos a pensar más, sobre todo en este tiempo, la gente que padece tanta necesidad. Tanta necesidad. La generosidad hacia el pobre te trae bendición. En Proverbios 22:9 dice, el que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Lo voy a leer nuevamente para todos. El que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Algunas veces, cuando se está repartiendo los mercados aquí en la iglesia, yo he estado entrando y algunas familias me han abordado, algunos padres de familia, y me dice, pastor, gracias porque lo único que hemos recibido es lo que la iglesia nos ha dado, y eso nos ha salvado a nosotros del hambre. Porque en los momentos más difíciles llega el mercado y ha sido una bendición. Y yo le digo, ese es el amor de Dios diciéndote que te ama. Ese es el amor de Dios diciéndote que te ama y que tiene un plan contigo. Y que quieres que tú comas realmente del alimento que satisface. Y ese alimento es el Hijo de Dios, es Cristo. Pero nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Se hacen con hermanos, se hacen con aquellos que están inscritos en nuestro programa. Y tengo que decirle, y hay que hacer claridad, que el hambre no es una causa de la pobreza, es una consecuencia. Y el hambre es el aspecto más notorio de la pobreza. Es el aspecto más notorio de la pobreza. Ahorita el DANE daba una información, los resultados de la encuesta que hace el DANE, que en vez de alegrar lo que dan es tristeza. Y los colombianos han disminuido su cuota alimenticia. Casas que tenían 3 comidas, ahora nada más hay 2 o 1.
Y aquellos que tenían 2 han bajado. Y algunos se levantan pensando de dónde va a proveer Dios. Pero si nosotros podemos ser sensibles y poder tocar el corazón de las personas y decirle: aquí está esta bendición, sería muy importante. Otra de las bendiciones que va usted a tener es que la Biblia dice que el que da al pobre nunca tendrá pobreza. Aleluya. ¿Usted no quiere tener pobreza? Dele al pobre. El que da al pobre no tendrá pobreza. Eso está en Proverbios 28, 27. Dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Muchas maldiciones. Pero si tú das al pobre, no tendrá pobreza. Hablando de corazón a corazón, ¿realmente usted quiere ayudar al pobre? ¿Usted quiere bendecir al necesitado? Hágalo. Sea voz de los que no tienen voz y gestione por aquellos que no pueden gestionar. Y conviértase en ese cristiano que usted necesita ser. La Biblia dice que cuando yo ayudo al necesitado, lo que estoy haciendo es alejar la pobreza de mí. Porque la bendición de Dios me va a alcanzar, va a estar conmigo, con mis hijos, con mi casa. Y tú vas a ser bendecido. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros damos al necesitado, realmente lo estamos haciendo para Dios. Porque el único y verdadero ayudador de los pobres es Dios. Si una persona se encuentra en algún nivel de pobreza, Dios puede ayudarlo a usted a tener movilidad, la movilidad que necesitas, ya sea social, salarial, espiritual. Cualquier nivel de pobreza en la cual la persona se encuentra espiritual, esa persona puede tener la ayuda de Dios, porque Dios siempre está presto a ayudar al que se acerca a Él. Y el único que realmente tiene un interés genuino y verdadero de ayudar a los pobres es Dios. Hay personas que se abanderan de la causa de los pobres, algunos por beneficio propio, otros para elevar su ego, otros para sacar provechos políticos, y manifiestan ayudar a los pobres, pero el fin que tienen es usarlo y luego echar a los pobres fuera. Pero cuando están en su reino y en su gobierno, son los que se lucran, y eso no es lo que quiere Dios. Pero quien verdaderamente ayuda a los pobres, Dios. Esta idea se presenta con algunas variantes en diferentes partes de la Biblia. La palabra de Dios dice que Dios ayuda a los pobres. Eso se presenta en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios ayuda a los pobres de varias maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Dios dice que Él escucha sus plegarias. Que Él escucha sus plegarias. Cuando el pobre ora y clama, Dios oye. Cuando se quejan de los que los oprimen, Dios oye. Cuando se aprovechan de ellos, Dios oye. Cuando les niegan la ayuda, Dios oye. Y les toma en cuenta para pagar a los malos como se merecen. Cuando Dios escucha, Dios obra. Dígalo conmigo. Cuando Dios escucha, Dios obra. Hay un salmo que dice, el Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Se siente usted triste, desamparado, abandonado, en pobreza espiritual, en pobreza salarial, en pobreza de vestido, en pobreza cualquiera que sea? Clama, como dijo el salmista. Este pobre clamó y lo oyó Jehová
y lo libró de todas sus angustias. Porque el único que oye y que escucha a los pobres es Dios. Se nos dice ante todo que el Señor escucha a los pobres, el pobre que le clama, y que Dios es bueno con aquellos que buscan refugio en Él de todo corazón. Aquellos que tienen el corazón destrozado por la tristeza, por la soledad, por la exclusión. Él escucha a todos los que son atropellados en su dignidad. Él escucha a todos los que son atropellados en su salud. ¿Y sabes por qué? Que a pesar de todo lo que están viviendo, tienen la fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Si usted es de aquella persona que se siente en cualquier nivel de situación y tiene fuerza, dirige esa fuerza al cielo, dirige la fuerza a Dios, que es el único que le puede ayudar. La Biblia dice que Dios escucha el clamor de los pobres. Él lo escucha. Pero también dice que Dios tiene misericordia de los pobres, y nosotros necesitamos tener misericordia. También dice la palabra que Dios los libera de los malos, los defiende para que no le hagan daño. La palabra del Señor en el Salmo 140, versículo 12 dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Dios lo toma a su cargo. Por eso es que Dios pelea por ti. Dios pelea por ustedes. Dios pelea por las comunidades desprotegidas. ¿Sabes por qué? Él salva al pobre de la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso. Dice en Job 5:15, nos dice la escritura que Dios salva al pobre de la espada, lo salva de sus bocas y de la mano del poderoso, del que los oprime, del que los cautiva. Ese es Dios, porque Él es un Dios bueno, y Él ayuda y extiende su mano y ayuda a los que lo ayudan. Si usted es de los que ayuda a los necesitados, Dios te va a bendecir. Pero Dios castiga a los que se aprovechan de los pobres. Castiga. Por eso tenemos que tener un corazón generoso, un corazón conforme al corazón de Dios. Cada día usted debe extender su mano al que toca tu puerta, al que te pide ayuda. En este tiempo es un tiempo de mucha maldad, y donde el corazón de muchas personas se ha endurecido y no quieren ayudar. Pero Dios a nosotros nos está pidiendo que llegó la hora de poder extender la mano a más personas y que podamos ayudar en el nombre del Señor. Mil bendiciones para todos.